Pero luego en la casa, pues ya sabes, a veces traigo mi playera de Benito Bebodoque, ¿Sí? uno de los personajes de Sí. Don Gato. Dicen que es tamaño infantil y, Sí, claro. y cuerpo completo, ¿no? el hecho de prevalecer, sobre todo el que te ganes el respeto de la gente porque dices la verdad. Exacto. Y siempre hay que tener, como se dice vulgarmente, los pelos de la burra en la mano. La familia siempre es muy importante, digo, en cualquiera de las actividades o de las etapas que uno va pasando, desde la niñez hasta a ser adulto, ¿no? Quizás es una frase muy trillada, ¿no? Pero es verdad y se hace necesario siempre el respaldo de la familia. Y más en esta actividad de la comunicación que tú también lo has vivido. Cóctel y charla. Una plática amena con personalidades del ámbito deportivo. Sus inicios, su trayectoria, su pasión. Cóctel y charla. ¿Qué tal, amigos? Es un gusto saludarles aquí ahora en Cóctel y Charla, un programa en donde vamos a estar hablando con pues algunas personalidades del ámbito deportivo. Sin más preámbulo, yo saludo con mucho gusto a mi compañero y amigo para, digo yo, abrir con broche de oro, no cerrar. Vamos a abrir y vamos a cerrar con broche de oro. Hoy abrimos con broche de oro con el señor Jorge Adalberto Vega Ordóñez. Jorge, un gusto tenerte en Cóctel y Charla. No, al contrario, Raúl, te agradezco mucho la invitación y además deseando que mi presencia sea de buen augurio para que sea todo un éxito este espacio y de cabida a que invites a las personalidades que se lo merecen y que creo que es tu intención loable, por supuesto, y habla de tu profesionalismo, tu sencillez y por supuesto tu lealtad. Gracias, Jorge. Amigos que siguen esta transmisión, y lo que bien decías, Jorge, es cierto. Lo que queremos hacer con esto es un pequeño homenaje y reconocimiento a aquellas personas con una trayectoria como tú, que en tantos años en la crónica deportiva, de repente la gente, ahora ya con las redes sociales, menos nos conoce. Entonces, gente de televisión y de radio que ahorita por alguna o por otra razón, a lo mejor no tenemos un programa, pero son personajes de la crónica deportiva aquí en el estado de Morelos. Y válgame este reconocimiento para todos ustedes, compañero Jorge, y muchos seguramente que vendrán a acompañarme en este espacio para hablar precisamente de eso, de la trayectoria de cada uno de ustedes y que nuestro público los conozca más a fondo. ¿Qué te parece? No, pues excelente, y por te agradezco que inicies con tu amigo y servidor y reitero mis mejores deseos para que sea todo un éxito. Amigo, ¿cómo no poderlo hacer si eres prácticamente mi sensei, el maestro Chifu? Hay que decirlo, ¿no? El maestro Chifu. Sí, fíjate que hubo un momento, así nos llevamos. así nos llevamos. Hubo un momento en que empezamos a ver quién tenía parecido con cierta personajes de la caricatura y de programas, y coincidimos, ¿no? Así es que el maestro Chifu y yo, ¿quién? Dile al público, Jorge. Bueno, yo la verdad no sé cómo se llama el oso, pero todo el mundo te decimos Kung Fu Panda. Ajá. Kung Fu Panda, exacto, que era el personaje. Pero el personaje, ¿cómo se llama? Creo que Pu, ¿no? Pu. Po, no está diciendo. Bueno. Pero yo te digo Kung Fu Panda. Sí, no. Y para los amigos ahí anda Calamardo y ahí andan. Bueno, no le digas porque luego te puedo mencionar algunos, pero no, espero que no se ofendan. Ahora ya porque la idea es tenerlos aquí a todos. Sí. Pero luego en la casa, pues ya sabes, a veces traigo mi playera de Benito Bebodoque, sí, uno de los personajes de Don Gato. Dicen que es tamaño infantil y, sí, claro, y cuerpo completo, ¿no? Hasta te queda grande. Hasta me queda grande. Bueno, así pues bueno, esta charla es de amena, es de amigos, es como ya lo dije, es dándole un reconocimiento a la gente y a la trayectoria de la gente por su trayectoria en los medios de comunicación. Jorge Adalberto Vega Ordóñez dice aquí, licenciado en administración, licenciado en periodismo y obviamente locutor de radio. Jorge, naces el 27 de noviembre del 1955 en Cuernavaca, Morelos. ¿Guayabito? Sí, soy guayabero de nacimiento y a mucho orgullo digo, aunque nunca viví en esa colonia y consciente, nací en La Carolina, un barrio muy conocido, barrio bravo de aquellos. Sí, La Varona, Carolina. Exactamente. Bueno, pero bueno, soy orgullosamente cuernavacense, guayabero, y luego pregunto, ¿dónde están las guayabas? Porque no, ya se acabaron, ¿no? Sí, claro. Son las que nos traen de Veracruz, ¿no? Por eso. Pero aún ya ni las de Veracruz llegan, entonces se ha terminado
esa tradición. Pero así conocen a la gente de Cuernavaca por guayabos o por guayaberos. Entonces, en tu época de niño sí había árboles de guayabos, claro, obviamente. por supuesto, sí. Estaban las huertas en Acapancingo, Ajá. que eran pues grandes y siempre había producto que presumir, la guayaba. Y otras partes de Cuernavaca, ¿no? Sí. Entonces sí había guayabas, pero ahora no las encuentras tan fácilmente. Es difícil, ya se acabaron, como todo se está acabando. Entonces a la gente nacida aquí nos decían, ¿guayabos o guayaberos? Sí, bueno, pues para que la gente conozca de dónde es Jorge Adalberto Vega, porque de repente han de pensar que es de Francia, Italia. No, señores, no se confundan. No, alto, güero, rubio, sí, ojo claro. azul, dicen, no, Este es europeo. Europeo, sí. Pero no, es orgullosamente hecho en Morelos y de Cuernavaca. Y digo hecho porque, bueno, eres hijo de Jorge Adalberto Vega Espinosa y de la señora Rosita Ordóñez Licona. Jorge, yo tuve la oportunidad de conocer a tu señora madre, Sí. Un amor, un beso hasta el cielo, seguramente estará cuidándote todo el tiempo, al igual que tu señor padre, pero como yo la conocía a ella, me tocó ver cómo las madres, a pesar de que uno tenga cierta, decía mi mamá, así tenga las barbas blancas, hijo de quién sabe qué, yo voy a traer. Sí, Pero más allá de la educación y de esa fuerza que a veces había en los padres, que ahora nos orgullecemos porque al final de cuentas cuando hay valores se nota en la persona. Claro, Entonces, claro. La señora Rosita, digo, siempre al cuidado de ti, al pendiente de ti y de los programas que en ese entonces tenías, como Deporticosas, por ejemplo. Sí, siempre estuvo al pendiente de la labor que yo hacía en los medios de comunicación y era crítica. Sí, claro, era, Por sí, supuesto. me consta. Era la crítica número 1 y tenía uno que marchar por la derecha, ¿no? Sí. Nada. Improvisaciones sí, como de repente se pueden hacer en algunas producciones, pero no improvisado en cuanto a la preparación. Sí. Entonces ella exigía siempre que fuera uno profesional, que fuera uno honesto y que dijera siempre la verdad. Entonces eso me ayudó mucho para nunca desviarme por el camino que me ha llevado esta bella actividad y apasionante actividad de la Sí. comunicación. El hecho de prevalecer, sobre todo el que te ganes el respeto de la gente porque dices la verdad. Exacto. Y siempre hay que tener, como se dice vulgarmente, los pelos de la burra en la mano. No inventar nada. Cuando se trata de denunciar algo, se hace, pero con sustento, ¿no? No inventando ni cometiendo tropelías, destrozando la imagen de las personas o de instituciones, ¿no? Eso lo tengo muy arraigado, primeramente por mi señor padre que se dedicó a esto de la comunicación. Ya estaremos hablando de durante ello. mucho Sí. tiempo. Y luego mi madre que estuvo al pendiente sus últimos años de lo que yo hacía. Sí, la familia es siempre muy importante, digo, en cualquiera de las actividades o de las etapas que uno va pasando, desde la niñez hasta a ser adulto, ¿no? Pero también imagínate, pues obviamente cuentas con dos hermanas, que es Virginia y es Nora Patricia. Así es. Tus tres hijos que son Lisette, Georgina, Jacqueline y Jorge Adalberto. Así es. Muy bien. Esa es mi familia actualmente, o sea, vive. Sí, La única que se nos adelantó en los últimos tiempos fue mi señora madre y la madre de mis hijos, que también Dios la tenga en su santa También tuve el gloria, gusto de Blanca conocerla. Hilda Brito Muñoz, sí. maestra educadora, no lo puse ahí en mis referencias, pero casados durante más de 30, 40 años casi. Toda una vida, Jorge. Sí. Sí. Tuve el placer también de conocerla y en algunos tiempos coincidimos en la carrera atlética, ¿te acuerdas? De Cuautla, Huastepec, nos daban hospedaje Cierto. a los medios de comunicación y es ahí en donde tuve la oportunidad de conocer y tratar un poquito más a tu esposa. Igual una señora increíble, digo, al pendiente también de todo en su momento, lo que tenía que ver contigo, ¿no? Entonces, por eso encierro, la familia es importante detrás de cada uno, dependiendo a la profesión que te dediques, ¿no? Sí, por supuesto, lo oímos, quizás es una frase muy trillada, ¿no? Pero es verdad y se hace necesario siempre el respaldo de la familia. Y más en esta actividad de la comunicación que tú también lo has vivido, actividades que nos sustraían del ámbito familiar, sábados, Sí. domingos, días festivos, Sí, y que no podías estar en el momento en el que
pues había alguna reunión familiar, algún cumpleaños aún programado. Siempre el respaldo de la familia es importante, la comprensión a la labor que realizas y sobre todo el impulso que te dan para hacer las cosas que puedes y debes hacer, ¿no? Claro. Dicen por ahí en mi pueblo, empecemos por lo primero, que fue la familia, obviamente. ¿De dónde nace el gusto, Jorge, por la licenciatura en administración? ¿O qué te lleva a estudiar? Primeramente, me imagino, porque en ese plano lo leí, la licenciatura en administración. Fíjate lo que son las cosas. Yo no iba a ser licenciado en administración en una primera instancia. Algo así me imaginé. Sí, lo que pasa es que yo quería ser ingeniero aeronáutico. Y entonces había muy pocas instituciones en las que se ofertaba esa carrera. Y entonces decía uno, bueno, ¿y hacia dónde le doy, no? O sea, la Ciudad de México, no, estaba complicado. Implica gastos que a veces en la familia no había, ¿no? No tanto por los traslados, sino porque lo ofrecía el Instituto Politécnico Nacional, allá por el casco de Santo Tomás. Sí. Y no tenía tengo familiares en la Ciudad de México, inclusive mi hermana la mayor, algún tiempo estuvo allá, todavía era Distrito Federal, no era la Ciudad de México. Y entonces, a la par, empecé a ya incursionar de manera más seria en esto de los medios de comunicación, ya estando aquí de regreso en Cuernavaca, porque si te das cuenta, anduvimos de un lado para otro por la labor de mi señor padre, que se dedicaba a esto de los medios de comunicación. Él trabajó y formó parte de la plantilla de Radio Bugambilia, que fue seguramente la segunda estación de radio aquí en Morelos y en Cuernavaca. No estuvo en la primera, pero en la segunda sí se llamó Radio Bugambilia, en donde se produjeron pues grandes personalidades en el mundo de la radiodifusión y que muchos emigraron a la Ciudad de México. Y fue el caso de mi papá, que hubo un momento en que tomó la decisión de irse a la Ciudad de México y nos llevó. Entonces yo muy pequeño, mis hermanas también, pues estuvimos 2 años en la Ciudad de México y él laboró en la XX, en la XCB, en la, si no me recuerdo, creo que también en la XCQ, y en 620, en la estación que tiene el eslogan de la música que llegó para quedarse, ¿no? Y terminó en la Charrita del Cuadrante. Yo no me acuerdo ni de las siglas, pero sí era la Charrita del Cuadrante y era la última o la primera en el espectro radiofónico. Y ahí terminó y entonces buscó otros destinos y se fue como locutor, inclusive no como directivo ni como gerente. Le ofrecieron una plaza en Irapuato, Guanajuato, que pasa lo mismo que aquí en Cuernavaca actualmente, ¿no? En los freseros. Que pasa lo mismo. Vas y ya no hay fresas. Sí, ya no hay fresas. Aquí vienes y ya no hay guayabas. Sí, claro, sí. Y allá estuvimos, si no me recuerdo, 2 años en Irapuato, Guanajuato, en donde estaba la planta transmisora, había sembradíos de fresa. Nos llenamos de amibas porque sacábamos las fresas. Derechito. No las comíamos. Está como los de los establos, ¿no? Con las vacas, de la ubre a la boca. Exactamente. Y después de ahí le ofrecieron ya un trabajo más específico, gerente de una estación de radio. Que las gerencias, como ahora en radio o en los canales por cable, al gerente es el vendedor número 1 de publicidad, obviamente, ¿no? De tiempo aire. No había tiempo aire, pero había publicidad. Y entonces nos fuimos a Tuxtepec, Oaxaca. Todavía de pequeño ahí con mi hermana Nora, creo que me decían a mí Cindy, el niño de los pantanos. Vivíamos a las orillas del río Papaloapan, preciosos el lugar, pero el calor le afectó en la salud a mi hermana, la de medio, a Nora. Y entonces pues estuvimos ahí nada más 6 meses. Y le habló a sus contactos, con tanto contacto que tenía mi señor padre, pues fíjate, se le abrían las puertas muy fácilmente. Quizás no tan fácil, pero no se le cerraba. Y entonces nos fuimos al extremo. De ahí de Tuxtepec, Oaxaca, se fue como gerente de una estación de radio, que no recuerdo las siglas, en Teziutlán, Puebla. En Tuxtepec, calor enorme. Sí. La carga, la humedad. Luego el contraste. Y en Teziutlán, Puebla, que ahora me dicen ha cambiado mucho el clima. Bueno, ahí vi nevar, imagínate. Sí, es que frío. hayan
copitos, Sabe no, uno no que granizar, sí. nevar. Y entonces me sé la geografía del estado de Puebla, como no tienes idea, porque cursé el tercer año de primaria, y el tercer año de primaria, así estaba, te dan la geografía del estado, de la entidad donde estás. Me la sé de memoria, la geografía de Puebla. Aunque el estado es pequeño, sí. el estado de Morelos, pues también me la sé, por supuesto. Sí, sí, sí. Y luego, de ahí de Teziutlán, Puebla, nos fuimos a Ciudad Hidalgo, Michoacán, un pueblo que se llamaba anteriormente Tajimaroa. También estuvimos 2 años y nos regresamos a Cuernavaca. De aquí anduvo mi papá pues buscando alternativas, no las encontró hasta que alguien le habló al sobrino de Emilio Tuero, un tenor, cantante, actor. Y el señor Pedro Antonio Calleja Tuero tenía una concesión de la estación XHCT-FM y estaba ubicado en la calle de Morrow, en el centro de Cuernavaca, y se llamaba Radio Felicidad. Y entonces mi papá le ofreció el señor Tuero la gerencia, estuvo 12 años, no sé si 12, 13, 14 años fue gerente. Y ya que estábamos de regreso, la pregunta que me decías, ¿y por qué querías estudiar, o por qué estudiaste administración? Porque empecé a incursionar en la radio, haciendo algunas cuestiones ya en forma, con mi señor padre, y entonces me costó trabajo adaptarme a la radio. Dice uno, bueno, yo decía, después de andar del tingo al tango y con tantos amigos que tenía, mi papá fue amigo, te refiero ahí en una ficha informativa que te hice llegar. Mi papá fue amigo de Pedro Ferriz Santa Cruz, de Jorge Labardini, de Jorge Saldaña, de esos... Todos son los personajes de la época en cuanto a obviamente a la comunicación. Inclusive le ofrecieron un trabajo cuando inició el Canal 5 y él no quiso por el ambiente que se vivía. No digo si es malo o es bueno, no, pero a él no le llamó la atención irse hacia el lado de la televisión. Su vida era la radio. Sin embargo, había personajes que conocía muy bien, a don Danielito Pérez Arcaraz, a Madaleno. Esos eran amigos de mi papá. Entonces alguno de ellos le dijo, ay, el señor Calleja Tuero puede hacer. Personajazos, Jorge de aquel tiempo. Por eso las puertas estaban abiertas y muy bien recomendadas, por eso mi padre fue gerente de esa estación. Entonces ya cuando yo incursiono en esto de la radio, antes de ello yo decía, yo jamás me voy a dedicar a esto. Y cae más pronto un hablador que un cojo. Claro. Muchas de las veces. Déjame hacer una pequeña pausa, un pequeño paréntesis aquí, para comentarle a nuestros amigos que, bueno, pues estamos en un salón de eventos, Jorge, que como ya te diste cuenta es colorín colorado. Está precioso. Salón y jardín de eventos. Para más información, obviamente los encuentran en su página de Facebook. De verdad vale la pena que usted venga, que conozca, vea en su página de Facebook todas las maravillas y preciosidades que tiene aquí adentro. Tiene un lugar muy complejo para que sus niños, obviamente adolescentes y adultos, pues convivan y estén pasando aquí, pues pasen un día muy muy agradable. Así es que colorín colorado, salón y jardín de eventos, que amablemente, bueno, pues nos da las facilidades aquí en su lugar. Improvisamos este pequeño set porque ahora pues con lo de la pandemia no hay como estar al aire libre, que es mucho mejor. Así es que ahí está nuestro agradecimiento para colorín colorado, salón y jardín de eventos. Jorge, pues digamos salud, porque ya la garganta se está secando. Esto estuvo genial. Así claro que sí. También gusto en tenerte a Raúl aquí. Junior, pues, también él ahorita está de director de cámaras. Se les va a antojar, pero es un pequeño librito el que vamos a... No, llega folletito nada más, ¿no? O sea, un folletito aquí para los amigos. Va Doc con el programa, es cóctel y charla. Pues eso lo quisimos poner para que los amigos de que... No, pero no es de utilería, ¿eh? No es de utilería. No, bueno, no es de utilería. Bueno, ya vimos el porqué de la administración. Entonces me metí a la radio y dije, no puedo buscar una ingeniería, aunque estuve 5 semestres en ingeniería mecánica en la UNAM. Ok. Me tocó la primera vez que, bueno, cuando inician los ENEP, sí. ENEP Acatlán, Cuautitlán, a la ingeniería que yo me metí en la ingeniería mecánica,
le tocó, me tocó en la lista de nuevo ingreso pasar el examen y me mandan hasta Cuautitlán Izcalli. Y dije, no, ¿yo qué voy a hacer hasta Cuautitlán Izcalli? No, para nada. Retirado. Y entonces hice una carta dirigida al director de la Facultad de Ingeniería en Ciudad Universitaria, diciéndole que lo que yo menos quería era concentrarme en la Ciudad de México. Y la verdad es que CEU para Cuernavaca, la distancia es muy corta. Y entonces así lo hice durante mucho tiempo. Viajaba, iba y venía y estaba en Ingeniería Mecánica. Okay. Pero ya que estaba yo en la radio, dije, no compagina esto. No. Me cambié, entré aquí a la UAM, a Ingeniería Industrial, y pues no se comparaba el nivel de sustento académico que podía tener. Allá estaba yo en las computadoras, sistemas ¿cómo le llaman? RPG, Fortran, era programación. Aquí era la primera unidad, era barrer y trapear el salón. Dije, no es lo mío. No me digas. Sí, dije, no es lo mío. Y entonces dije, tengo que buscar algo que compagine con esto de la comunicación. Dije, bueno, licenciado en administración, y luego buscaría una especialidad en publicidad, en mercadotecnia, y creo que por ahí hubiera sido el camino. Y fue como me hice licenciado en administración. Así terminé. Excelente. Después. Después, en cuanto a mis estudios... No, te iba a comentar, no. Después entonces ya viene la parte del periodismo, la licenciatura en periodismo, que ya va más ad hoc con lo que tú vivías de alguna manera, porque antes de que se me pase, déjame comentarte que no sé qué tengas tú en tu mente y en tus sentimientos, porque al final de cuentas, Jorge, yo creo que haber tenido un padre como el que tuviste, apasionado desde joven a la radio, todo un personaje en la radio, y andar viajando por donde viajaste, porque al final de cuentas tu niñez, por lo que veo, te la pasaste de un lugar a otro, por el trabajo de tu papá, pero siempre viendo y viviendo en una cabina de radio. Es correcto. Y desde el principio, cuando ya teníamos uso de razón, mis hermanas y yo, a veces le ayudábamos a grabar spots, ¿no? A mi papá, me recuerdo. No ¿Con me acuerdo su voz de ustedes? ¿Con la voz de ustedes? Sí. En Tustepec, creo fue, o en Teziutlán, Puebla, llegaba mi papá y nos decía, vas a leer esto y me lo vas a decir, pero con caña. Imagina. Y nosotros, ¿qué es eso? ¿Qué es caña? Tengo que ir a Zacatepec. ¿Qué crees que decía? Lo voy a tratar. Mami, quiero mi pollo. Pero a tu edad, entonces, la caña era que te... Y me decía, no, grítalo, y, mami, quiero mi pollo. Y entonces ya mi papá decía, pollos rostizados, doña, quién sabe qué cosa, ¿no? O sea, entonces, de una u otra forma, bueno, mira, por ejemplo, en Tustepec, Oaxaca, la estación de radio, donde nosotros vivíamos, estaba en la parte de abajo. Sí. Daba a la calle y era la planta baja. Y en la planta alta vivíamos nosotros. Y del otro lado, que eran por la declive, 3 pisos abajo, estaba el río Papaloapan. ¿Te imaginas no, eso? Pues, sí. Algo increíble, ¿no? Bonito, ¿no? Y en aquel entonces yo creo que precioso. No tan contaminado como ahora están los ríos. No. Había una señora de al lado, mi hermana y yo nos embobábamos porque tenía como 20, 30 patos y volaban los patos hasta el otro lado. Te voy a decir que es una parte la más angosta, una de las más angostas del río Papaloapan, donde está Tustepec. Okay. Pero debe tener unos 500, 600 metros de ancho. ¿Siendo la más angosta? Siendo la más angosta. El río Papaloapan es enorme, grande. Sí. Y entonces nos sorprendíamos porque llegaba la señora, sacaba unas ollas y los patos estaban hasta el otro lado, ¿no? Y tocaba con el, vengan. Y ahí tienes a los 30, 40. ¿Para que comieran los patos? Hasta el otro lado, para comer, hazme favor. Eso nos fascinaba. Éramos libres ahí, mi hermana y yo, ¿no? Ajá. Miradita como esta. Sí. Y en Teziutlán, Puebla, la estación de radio, haz de cuenta la calle, la estación de radio estaba enfrente y nosotros vivíamos pues, enfrente. Casi siempre vivimos en donde estaba la estación de radio. Pues, la radio la traemos, yo la traigo en las venas, sin lugar a dudas, ¿no? Sí. Yo creo que sobre todo tú, ¿no? Como varón. Sí. Porque... Mi hermana la mayor, Vicky, trabajó un tiempo como locutora operadora en La de Felicidad, pero pues... Déjame aprovechar para mandarle un saludo cordial y un abrazo
A doña Vicky, pues igual la traté y siempre, en su momento cuando yo te conocí, pues prácticamente era como tu manager, Vicky. Y tu mamá, tu gerente, así de fácil. Bueno, así es mi descripción en ese momento. Y mi hermano no era nada más de, qué buen programa. O sea, pero cuando no le gusta, así como, qué buen programa. O venía la crítica. ¿Sí te criticé? Sí. Y lo siguen haciendo y están muy al pendientes en los noticieros en los que luego estoy. Oye, te estuve viendo. ¿Y por qué dijiste esto? ¿Por qué dijiste el otro? ¿No? Entonces les tengo que explicar el por qué algunas cuestiones y se van metiendo en lo que hago. Ahora, viene ya la incursión de tu parte, ahora sí que en la parte profesional, ya empiezas tú a incursionar en Radio Felicidad. En Radio Felicidad. Platícame un poquito de eso. Regresando de la UNAM, porque hubo una huelgota tremenda de 8 meses y fue cuando cambio a Ingeniería Civil aquí. Yo me caso y empiezo a formar mi familia con mi esposa y mi hija Lisette. Y mi papá incursionó y hacía cosas que me sorprendían porque para su tiempo como que iba avanzado, ¿no? Como muchos otros. En FM no se hablaba, no había micrófono abierto, era nada más música y muy pocos anuncios o comerciales. Sin embargo, a mi papá se le ocurrió la idea de conectar un micrófono a su consola y los sábados abrir un micrófono y decir que tal melodía y que tal grupo y que si querían enviar saludos que llamaran por teléfono. Empezó más o menos así y lo ayudaba una persona muy conocida de Cuernavaca, formaba parte de los dueños de Plásticos Yever. Y alguna vez lo escuchamos y mi esposa me dijo, oye, yo creo que tú puedes ayudar más a tu papá que la persona que está ahí. Le digo, oye, no, espérame, no se trata de retirar a nadie, ni mucho menos mi papá lo invitó y él sabrá por qué ¿no? Y me estuvo insistiendo. Y un día, mi papá era muy enérgico, déjame decirte, no era, tenía sus momentos cariñosos, pero era muy enérgico lo que hacía, lo quería que se hiciera bien. Y entonces yo alguna vez le dije, oye, papá, invítame a tu programa, pero no me vayas a hacer hablar. No, ¿cómo crees? Yo sería incapaz de una cosa como esa. Antes no te digo, bueno, entonces ¿para qué quieres ir si no quieres hablar, no? No me dijo nada, no me dijo, sí, cómo no, te espero ahí. No había cabina de transmisión, era de la cabina de donde estaba el operador. Sí. O sea, sacaron el cable para el micrófono. Cable para el micrófono y lo hacía desde su oficina, estaba su escritorio, unos sillones. Allí hacía el programa, mi papá, los sábados, de 8 a 10 de la noche. ¿Cómo se llamaba el programa? ¿Te acuerdas? Al principio no tenía nombre. Ok. Y tenía un amigo que estuvo también en el 620, que se vino a radicar a Cuernavaca, y entre mi papá y él luego le buscaron el nombre, pero cuando yo ya estaba incorporado al 100%, sí. Y le pusieron Play Together, que en una traducción sencilla sería Juguemos Juntos, ¿no? Y entonces la primera vez que voy, dije, me senté, vi que estaban hablando, y regalaba discos, y a la primera persona que llame y diga X cosa. Pero el corte de ese programa, ¿de qué era? Era así. ¿General? ¿No era infantil? No era infantil, era presentar la música y él le había dado el perfil a Radio Felicidad de tocar la música de los 80s. Ok. Bee Gees, todos esos grupos de sábado, ¿cómo se llama? Fiebre de sábado por la noche, todos esos grupos. Ese era el perfil de la estación. Y tenía el apoyo de las casas discográficas o disqueras y le regalaban discos y pósters. Okay. Y entonces empezaba a regalar, a ver, el que hable ahorita y nos diga si llovió ayer, alguna pregunta. Y oiga, sí, pues ya se ganó un disco. Y se ganó un LP y se ganó el póster de X. Entonces, don Jorge Adalberto fue pionero en esa cuestión. Abrir el micrófono. Abrir el micrófono, sí, claro. En FM. Fíjate. La segunda estación que lo hizo fue Estereomundo. ¿De aquí de Cuernavaca? De aquí de Cuernavaca, ¿sí? Del señor Jaime Morales Guillén y su hermano Roberto Morales, que también fue radiodifusor, y se manejaban de manera diferente. Y lo abrieron con un programa que se llamaba Campanita. Y también, pero era un joven o una señorita que conducía. Y en AM había un programa que tenía muchos años a cargo de un homónimo tuyo, Raúl Rodríguez. Ok.
pero eran AM y se llamaba Reunión en la Cumbre. Y entonces eran 3 programas que le daban batería a toda la chaviza de aquel entonces. Pero, no por presumirte, pero siempre las disqueras se acercaban más a mi papá, tenía muy buen oído, y le decían, oiga, pues hay que promocionar esta, échenos la mano, mire, esta es la buena. Y oía a mi papá y luego le decía, no, no es el lado A, es el lado B el que va a pegar. Y dicho y hecho. Y entonces le daban discos y le daban un montón de cosas. Bueno, para no hacértela tan cansada, el día que fui, yo estaba bien campante y viendo cómo platicaba con el joven Jever y diciendo y la melodía. Y de repente, bueno, pues se ganaron estos discos y ahorita, a ver, ¿de quiénes son? Me pasa el micrófono, no, déjame decirte. Ándale. Se me olvidó hasta leer, Raúl, te lo juro. Era impresionante, ahora ya las cámaras, ya cualquiera se avienta y sale. No, ¿Cuántas personas había en ese momento que tú estabas ahí en la radio con tu papá? Nada más 3, estaba Jever, mi papá y yo. Y el operador que estaba ahí en la cabina. El operador 4. Pero, o sea, no tenías una multitud no como para que... ¿Qué edad nada. tenías? 21 años. Ok. 21 años y con todo, digas tú, y con toda la trayectoria, pues se me olvidó hasta hablar y leer. No supe qué Pero decir. porque era la primera vez que lo Le dije hacías. que no me pasara el micrófono y que no me hiciera hablar. Y me hizo hablar y luego leer nombres en inglés, ya sabes, porque no era música, no era en español ni nada que se le pareciera. Es que en su momento a mí me van a preguntar en algún momento también, ¿no? Cómo fue mi incursión a los medios de comunicación, y ahorita que tú comentas eso, pues obviamente se me vienen varios a la mente contigo, porque Sí. fuiste mi sensei. Como dice el dicho, o le decía yo a Dios, Señor, ponme Ponme alguien en el camino, de lo demás yo me encargo. Creo que lo he hecho con mucho esfuerzo y con mucha dedicación, porque sí me gusta también hacer las cosas lo mejor posible, tú me conoces. Sí. Pero bueno, no se trata de echarme flores, simplemente se trata de decir que y te las mereces, por supuesto. en el camino de la comunicación, obviamente, y más cuando estás detrás de cámaras, al frente de las cámaras, detrás de cámaras, haciendo un libreto, un guión, es pesado, ¿no? Pero lo importante y la prueba de oro es eso, cuando te ponen por primera vez detrás de un micrófono o al frente de una cámara. Sí. Pues yo, esa experiencia para mí fue no traumática, pero le dije que no me hiciera hablar y bueno, y ya estuve un ratito ahí, le dije, bueno, ahí nos vemos, y me salí. Y entonces pues venían los sábados y yo decía, híjole, no voy a ir porque me va a volver a hacer hablar y no voy a ir. Pero mi esposa me decía, no, sí ve, tienes que apoyar, y no, tú puedes, mira, estás preparado. ¿Quién mejor que tú? Y tú. Y entonces sí me hice presente los sábados y no me acuerdo el nombre, el apellido sí, Jever, se sintió obviamente desplazado, Sí. era el hijo del gerente y entonces empezó a retirarse. Y mis compañeros de aquel entonces, de la prepa, mis ex compañeros de la universidad, empezaron a acercarse a algunos, y yo los invitaba al programa y decíamos bobería y media. Como decíamos, llegaba uno, oye, ¿por qué crees que un pollo quiere pasar la calle? No sé por qué, pues porque tiene ganas de pasar al otro lado, o sea, bobería y media. Sí. Y eso le llama mucho la atención a la gente. Y aparte combinada con las melodías. Sí, ¿no? Y la radio, acuérdate que es éxitos. imaginación. Era Entonces, imaginación. Imagínate, estás detrás de un micrófono y dices, ¿por qué quiere pasar el pollo a la calle? ¿No? Y empiezas a imaginar, y es lo que le gustaba a la gente. Y entonces ese programa, de la noche a la mañana de los sábados, se convirtió de lunes a sábado de 8 a 10 de la noche. No había lo que ahora de que el híbrido y que habría, oye, mándame saludos y hablaba. No teníamos, porque te digo que no, la FM no estaba adaptada para eso. No se requería muchos elementos técnicos más que un híbrido, es un embobinado, conectarlo al teléfono y la entrada y la salida. Sí. Sin embargo, llegábamos a anotar en las llamadas entre 120 y 130 llamadas por programa diario. Entonces marcaban y ocupado. Y Muy buenos, ¿no? Para esa época. Oiga, quiero mandar saludos a fulano, sultán y peregrino. ¿En qué colonia? Colgaba. En algunos momentos no te llevabas más que un minuto, en unos 2 minutos y medio. Y teníamos un rating como de 120, 130 llamadas diarias. Por eso te digo que tuvo mucho éxito. Qué bueno. Eso se reflejó. Hay mucha gente que todavía vive
y me reconocen por la voz. No por la televisión, sino por Sí, la voz. la voz, todavía en radio. Súper, alguna vez estoy en Los Anaqueles, esa voz yo la conozco. Digo ahorita porque estoy echando y venía yo caminando, Venías pero asoleado. Pero sí, mucha gente Pero, Jorge, ubica la radio. sí, tuviste un buen maestro. Sí, Digo, por supuesto. yo creo que ha de haber sido también, porque no hemos tenido tiempo a veces de platicar de nosotros mismos, pero como familia, ¿no? Con la familia de uno. Mira, él me educó el oído. Ok. Mi padre me educó el oído. ¿En qué sentido? Me decía, ya te sientes muy picudo para estar en la radio. Yo te voy a grabar y vas a escuchar lo que dices. Casi me decía las tonterías que dices, ¿no? Y entonces me ponía algunas grabaciones y decía, a ver, ¿qué oíste? Ay. Llega el momento en que la vanidad también te gana. Sí. Pues estoy en la radio, la gente me está oyendo y tenemos un programa muy exitoso. Y, no, ¿qué oíste? Y me decía muy serio. Ya cuando me decía la segunda vez muy serio, decía, no, sí, ya se enojó. A ver, déjame poner atención. Que dije, y entonces fui escuchándome, pronunciaba mal, repetía palabras, me trababa, el las muletillas. Entonces me fue educando el oído. Okay. Al educarme el oído, me educó también el oído para la música. Entonces llegaba y decía, a ver, ¿cómo escuchas esta melodía? Te digo que las promociones así, las disqueras se peleaban, obviamente, el mercado y la audiencia, pero con buenas producciones, no quiero hablar mal, pero hay algunas sí, ahora las que cosas han cambiado mucho. Que dices, bueno, este no canta, pero que bien mueve la boca, ¿no? Y entonces me educó también para eso, y luego me enseñó a editar. Se editaba manualmente, no electrónicamente, cortaba la cinta, donde le cortaras de más, echabas a perder la grabación y había cosas que no se podían reponer. Me enseñó a redactar, elaborar spots, una serie de cuestiones que me sirvieron al final de cuentas. No me adelanto más, eso me abrió las puertas para irme a donde él fue el primer gerente en Ciudad Hidalgo, Michoacán, de una estación de radio, y me cayó de rebote porque me invitaron. Hubo un congreso de radiodifusores en Cocoyoc y curiosamente sintonizaban en las bocinas del hotel Cocoyoc, sintonizaban Play Together. Y entonces algunos radiodifusores escucharon el programa, pasó algún tiempo y le hablaron, y resulta que el que me escuchó fue el que fue gerente de 620, que en algún momento fue jefe de mi papá. No se hablaban por la distancia. Y entonces habló un día a la estación y, oye, ¿quién habla? No, don Jorge, ¿cómo está usted? Le habla Silvestre Erazo. Y a mi papá le decían el campeón. ¿Qué pasó, mi campeón? Pero no campeón por el box. ni por la locución. Ajá. No, es que les ganaba en el dominó. Entonces era el campeón del dominó. Ajá. Así lo ubicaban. Y ya el señor Razo le dijo, oiga, escuché un joven ahí que, sí, ¿qué sabe hacer? Oiga, ¿y cómo? Pues es mi hijo. Oiga, no me diga. Pues mire, lo quiero invitar a que se vaya a Celaya. Ahí con una estación de radio que era de, no recuerdo si también era del ingeniero Jaime Robledo, también radiodifusor de esas, de la segunda época donde le viene el punch a la radio en México. Y pues déjeme decirle, me ofrecieron trabajo. Deje pasar 1 año y medio, casi 2, para tomar esa propuesta, mi estimado Raúl. ¿Es la gerencia? Sí. La gerencia de XESOL. Radio Sol. Correcto. Mi papá fue el primer gerente y yo de pequeño, cuando nos llevó a Ciudad Hidalgo, yo vi cómo puso que aquí va la planta transmisora, aquí la gerencia, aquí la cabina de transmisión, aquí la cabina de grabación, aquí el área donde va la secretaria, aquí, bueno, el baño, arriba del mercado de Ciudad Hidalgo, Michoacán. Poco. Y cuando llegué a pedir trabajo, ese trabajo que me ofrecieron 1 año y medio o 2 años después, llegué con el señor Silvestre Erazo, que tenía sus oficinas ahí cerca de la Lotería Nacional, en Valderas. En Valderas, en la Ciudad de México. Me dice, fíjese que acabo de mandar a una persona a Celaya. No me diga, bueno, pues ni hablar. No, espéreme. Pero seguramente yo creo que le van a traer buenos recuerdos. ¿Le interesa irse a Ciudad Hidalgo? Pues bueno, pues me voy.
Y estuve 2 años allá en Ciudad Hidalgo, Michoacán. Todo lo que aprendí aquí lo apliqué allá. Allá estaba ahora sí que para enseñar, ¿no? Sí, sí, sí. Pero a los 2 años dije, no, yo quiero aprender más. Y fue cuando tomé la decisión de venirme nuevamente a Cuernavaca. A los 2 años te regresas entonces a Cuernavaca. A Cuernavaca. Y anduve aquí en algunas estaciones tocando puertas, en Estéreo Nova, inclusive en Estéreo Mundo. Siempre Sí, me trató muy bien. Antes de tocar esos puntos, porque sí lo vi en la ficha informativa, pero tienes un paso por el Sol de Cuernavaca. Cuando empiezo en la Platícanos. radio, aquí en Radio Felicidad, a mi papá le ofrecen también la oportunidad de, te digo que los gerentes son buenos vendedores, es el perfil de un gerente de estación de radio, ser buen vendedor de publicidad. Y entonces se crea el Sol de Cuernavaca, invitan a mi papá a que forme parte de su panel de vendedores, no de manera fija, sino por los contactos y los enlaces que tenía con mucha gente de comercio y de servicios. Y entonces mi papá de rebote me decía, pues, si quieres vender publicidad, pues órale. Me dio formatos y salía yo a la calle y a los conocidos les vendía espacios tanto para la radio como para el periódico. Hasta que llegó el momento en que me ofrecieron un puesto de reportero gráfico, o sea, de fotógrafo. En el Sol de Cuernavaca. En el Sol de Cuernavaca. Ok. Y entonces me daban mi orden del día. Al principio, pues, como sabían que andaba yo del tingo al tango, estudiando, el trabajo, la radio, el programa de radio, me decían, pues, ¿sabe qué? Pues busque usted la nota y nos trae las fotos que se le ocurran. Me daban esa libertad y entonces tuve la oportunidad de tomar fotografías, por ejemplo, cosa rarísima, por ejemplo, la calle de Matamoros, no, la calle de Guerrero, a las 12 del día, sin una gente, sin una persona. ¿Quién sabe qué hubo? Cerraron, ¿no? Tomé la fotografía. Esa foto yo creo que ahora era muy fácil con lo de la pandemia, ¿no? Sí. Tomé también varias y fotos. hasta eso, no creo. Sí yo tomé en la pandemia Completamente sola solo el kiosco, la plaza de armas de Cuernavaca, algunas calles sí las tomé solas. Sí, pero en aquel entonces no había pandemia ni nada, pues tomé. Otro día se me ocurrió subir a la Latinoamericana y pedí permiso y desde ahí empecé a tomar fotografías panorámicas. Y entonces llegaba, pues hoy me fui a la Latinoamericana. ¿Y cuál es la nota? Cielo despejado, no hay ningún problema. Encabeza. Pues a ver, pues haz el pie de foto. ¿Qué inventaba, no? Yo le ponía. Ahí está el parque, cerquita. ¿Cómo se llama? ¿El Melchor? No. El Melchor. El Melchor Ocampo, ¿no? Sí, el parque. Sí. Sí. No, el que está a un lado de Gualupita. Ajá. Dices tú. El que está bonito en la esquina de lo que es Degollado y Morelos. Ah, no, estaba la Latinoamericana. Es más abajo. Es más abajo, entonces. Sí, pero ese parquecito que está ahí, digo, me imagino que de la Latino también tomaste todo lo que es esa área. Sí, tomaba la parte de abajo, pero me atención. iba así, luego la Carolina, colonia enjundiosa y muy tranquila, porque no se veía nada. Pero enjundiosa sí, pero tranquila. Pero en su momento. eran fotografías que no los veías el periódico y te llamaba la atención. Sí, claro, sí. Este tipo de fotografías, ahora las que toman le haces así al periódico y sale sangre, ¿no? O sea, muy roja la nota, ¿no? Perteneciste al sindicato de trabajadores después de andar de la tocando industria puertas, de radio y televisión. hubo un detalle, cuando ya estaba yo en Radio Felicidad, Héctor Bautista y Mendoza, en paz descanse también, no hace mucho que se nos adelantó en el viaje sin retorno. Él era el secretario del STIR, del Sindicato de Trabajadores, de la industria de la radio y la televisión, y siempre estuvo pues hostigando en su papel, ese era su papel, de que había desplazamiento en Radio Felicidad. No había locutores, pero había un joven que tenía un programa ahí de radio, y luego otros invitados y hablaban, y entonces se pagaba una cuota que le llaman cuota de tránsito. La estación le pagaba una cuota X para que yo pudiera hablar, porque no tenía licencia. ¿Al sindicato? Sí, al sindicato. Y estuvo presionando por qué hablaba yo y si no tenía licencia, ¿no? Y tenía que pagar. Y entonces mi papá sí me presionó y me dijo, ¿sabes qué? Tienes que hacer tu examen de locutor y
saca tu licencia porque nos está costando. Ya el señor Tuero ya me dijo que qué onda contigo, que cómo está el asunto. Y fue como de manera institucional, seguí las indicaciones, hice mis trámites, fui a la Ciudad de México y me reprobaron la primera vez que fui, me votaron. ¿Ah, sí? Sí, y la segunda vez yo cambié de, todo esto que estoy platicando es Sí. casi simultáneo, Sí. cambié la especialidad de mi bachillerato porque como te dije que había ido a las ingenierías, cambié mi especialidad en el bachillerato por el área de económico-administrativas contables. Y entonces había un programa, un organismo de la UAM, que sus siglas eran PRANIME. Y entonces tuve que cursar las materias adecuadas a esa especialidad. Y entonces tengo 2 certificados de bachillerato. Ok. Uno con la especialidad de físico-matemático, que no soy nada de físico. Como la carrera técnica, ¿no? Que conocemos. Y el otro, son especialidades en las áreas, ¿no? Ajá. Vamos, sí, con la especialidad de físico-matemático, tú no podías aspirar a ser alumno de medicina, no, para nada, Sí, sí, tenías que sí. tomar el área biológica. Sí, ¿no? ya a la hora de agarrar el paso para la universidad, ¿no? Exactamente, antes así era, ahora no, ahora estudias cualquier cosa, ya ándale, pues. No quise esto, ahora me voy por este ahora lado, me- no pasa nada, sí, no, como ese entonces que había mucho problema. Exactamente. Entonces, viene tu paso también por ya lo comentaste, por las varias radiodifusoras, ¿no? Sí, Lo que es entonces Feronova. cuando la segunda vez que voy a la Ciudad de México, iba yo a pedir un permiso de 90 días para continuar en Radio Felicidad y seguir con los programas y algunos, ya otras áreas, noticieros, programa infantil, entrevistas, etcétera. Y me dio coraje ver a la gente, sí lo voy a decir, llegó sacos de Televisa. ¡Ay, pásenle, jóvenes! Los atendieron a cuerpo de rey, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿yo qué soy? Hijo de vecino, ¿qué cosa? ¿no? Y en lugar de pagar el permiso de 90 días, dije, no, voy a pagar la segunda oportunidad. Y la primera oportunidad la primera etapa de un examen era escrito, con 100 y tantos reactivos en áreas de geografía de México, universal, historia de México, literatura, cultura general. Y con trabajos lo pasé, pero lo pasé ese examen. Y como decía, ¿de dónde viene? De Cuernavaca. Ah, pensaban que yo me hospedaba en el hotel de Reforma. Pues mañana se presenta al examen verbal de cabina. Y ahí me tienes desde tabiqueros hasta acá, Híjole. estudiando la libertad de radio y televisión. Y te hacían regresar entonces al otro día. Tenía que estar a las 8 de la mañana. Y llegué y lo hice. Se dividía en 13 partes. Era Ley Federal de Radio y Televisión, pronunciación de palabras extranjeras y de cabina. Y en cabina, 3 sinodales te grababan una Tascam así abierta, las grabadoras, un cacarizo enorme que te imponía. Pero como yo ya tenía la práctica, ya eso no me daba Claro. ni temor ni Sí, sí, nervio. sí. Entonces estuve bien y a plomo. Leí una nota, me dieron un anticomercial, por ejemplo, ¿qué te parece? Blanco, ¿no? Antes los Aurrera antes eran blancos. Ajá. Te ofrece detergente de 3 kilos con chispitas de colores. Sí, la tienda departamental, aceite, sí, sí. O sea, y darle la entonación así, pero todo junto, ¿eh? No creas Sí, sí, que- sí. Pues me lo aventé. Y luego había una hoja que no lo vaya a levantar, joven, no lo vaya a levantar hasta que le digamos. Y, bueno, no la levanto. A ver, levante la hoja. Lleno de tachecitos, o sea, de moscas, Ah, así de... Ahora léalo, se llama lectura de primera intención. ok. Y grabado. Pues no fui perfecto, pero pues, la libré. Salió. Y ya la otra era, y antes de entrar a la cabina, así íbamos formalito, se hacía el primero, ¿sabes de qué le preguntaron al que iba delante de mí? Mire, en su improvisación va usted a hablar de ¿a qué va a venir el Papa? La primera vez que vino un Papa a México. ¿A qué va a venir el Papa? ¿Eso voy a hablar? Sí, usted hable, ¿a qué viene el Papa? Y te quedas pensando y dices, ¿a qué viene el Papa?
Pregúntale a ver a quien quieras, ¿a qué viene un papa a México, no? Y el último que vino, ¿a qué fue a Morelia? ¿A qué fue? Debes de saber a qué viene, ¿no? Porque eres un comunicador. Sí. Dije, trae no, una... pues me lo van a tronar, dicho y hecho. Una logística, ¿no? Ya trae. Dicho y hecho. Lo tronaron. Yo vi, estaba uno ahí en las puertas y uno subiendo y se quedó callado. Bueno, el Papa viene a dar la bendición y de ahí no pasó. Viene de visita. Y dije, donde a mí me pregunten una cosa como esa, yo creo que sí me va a dar el soponcio. No, me dijo el señor, ¿de dónde vienes, jovencito? Y es como, así con rebozo, ¿no? De Cuernavaca. De Cuernavaca, señor. De Cuernavaca, señor. Cantadito. No, hombre, de Cuernavaca, no me digas. Mira, yo hace mucho iba allá a Cuernavaca, me gustaba ir a Tres Marías, ¿sabes qué sabía? Háblame de tu ciudad y de tu estado. Dije, no, pues ya la hice. Soy de aquí, ¿no? De aquí soy. Y dicho y hecho el examen que hice, la improvisación, no, se pusieron a platicar ahí los tres sinodales y yo hablé que las pirámides de Teopanzolco, la catedral, el Jardín Borda, y así me fui a Palacio de Cortés y de lo que me iba a acordar. Y luego más allá hacia el sur, Xochicalco, y luego las lagunas de Cempal al norte, y la laguna del Rodeo, y los pescados. Hasta que me espérate, te vas a acabar la cinta. Párale. Entonces, ya con la aprobación de la licencia de locutor, llegué aquí a la ciudad de Cuernavaca, a Terrezón. Mi papá estaba grabando en su cabinita y nomás se me quedó viendo como y yo así como haciéndole. Y le saco la hoja con la firma de los tres sinodales. No, botó los audífonos. A ver, ¿qué es eso? No, pues me expulsé. No, oye, qué bien, te felicito, perfecto. Y ya nos quitamos una bronca. Al mes ya fui a recoger mi licencia, mi cédula. Y eso me dio la oportunidad, después de que te he platicado todo esto, de tocar las puertas en el sindicato con el señor Héctor Bautista y Mendoza. Y entonces el señor Héctor Bautista me dijo, bueno, mire, plaza en Cuernavaca no la hay, pero hay una en Sonoarmonía de Cuautla. Es cuando retomo y termino la carrera de administración. Como andaba yo del tingo al tango, regreso y termino. Estaba yo en la universidad en la mañana. Y me dan la plaza de locutor. Se llamaba locutor operador, pero además suplente. Para que me saliera, obviamente, el traslado de Cuernavaca a Cuautla todos los días, ida y vuelta. Y entonces yo suplía los descansos de los demás locutores. Aparte, no soy muy bueno en mi voz, mucho menos no tengo una voz que digas, pero salió de lo común y entonces muchos que contrataban publicidad ahí con el señor Esquivo decían, oiga, pero que grabe el señor, el chaparrito del bigotito, ¿no? Yo quiero mi spot. Y entonces me pagaban también por spot. Qué bueno. Entonces me iba no mal, tampoco muy bien, pero bien. Y entonces estuve allá, pues yo creo que como un año y fracción. Me tocó cuando Cañón de Lobos pasaba uno así, pegaditos los autobuses, los ponchaba los la camiones llanta, guajoloteros decía, en aquel entonces. Diga, ya se ponchó la llanta, espérate tantito. Y yo, no voy a llegar. Desde el traslado era, ¿qué te gusta? De Cuernavaca a Cuautla. Salía yo de la universidad y pela gallo de la universidad de la parte norte hasta la terminal de la Estrella Roja. Y de la Estrella Roja. ¿Estaba en Palacio de Cortés todavía? No, ya estaba ahí en Galeana. En Galeana. Ah, ok. Sí, ya tiene muchos años ahí en Galeana. No, es que yo me acuerdo de niño, sí, salían estaba también atrás de Palacio de Cortés, de ahí salían. No, soy viejo, pero no tanto. Híjole, yo sí entonces. Jorge, hay dos temas todavía que quiero tocar contigo. Digo, nos podemos hablar sin idea de tiempo, pero el tiempo apremia también por la cuestión de la luz. Sí, así es. Pero bueno, dos temas importantes. Incursionas también a trabajar a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Sí. Y después me platicas también de, obviamente, fundador del Sistema Morelense de Radio y Televisión. Vamos por la universidad. Bueno, termino la universidad, como te digo, la carrera de licenciado en administración, sigo incursionando en los medios radiofónicos. Y antes de irme a Michoacán, yo dejé muy buen precedente en la UAM. Sin embargo, regresé y volví a hacer examen de admisión. Y lo volví a acreditar.
tuve la fortuna de participar, pues ya sabes, uno pequeño, inquieto, en el ámbito político al interior de la universidad. Y entonces, ¿Pequeño de estatura o pequeño de edad? pequeño Ya no de entendí edad y esa de parte. estatura, Ah, ¿no? ok. La gente bonita y chiquita siempre somos muy inquietos, ¿no? Inquieto, ajá. Y entonces conozco a gente como el contador Raúl Trujillo Escobar, que participó en una actividad para que él se reeligiera por primera vez. Él luego después se reeligió en otra ocasión. Al contador José Refugio López Lara, al ingeniero Fausto Gutiérrez Aragón, y a una serie de personajes de la vida política de la entidad y de la misma institución. Entonces, cuando ando en eso de la radio y me canso de ir a Cuautla, en Sonora Armonía, regreso y empiezo a tocar puertas y me habla una persona, si no me recuerdo, que se llama Isabel Cárdenas Ambrís, que fue secretaria de Relaciones Públicas, mucho tiempo también es rectora. Oye, ¿por qué no te das una vuelta aquí con el licenciado Javier Hernández? No pierdo nada. Hablo con él y me dice, estaba exactamente en este momento pensando en quién voy a poner en la jefatura de prensa de la UAM. Ok. ¿Te interesa? No, pues sí me interesa. Había ahí algunas diferencias y también algún crecimiento que tuvo Javier Pineda, que lo escuchan ustedes, lo ven en Punto por Punto, si no mal recuerdo, con Sí, Andrés creo que sí. Lagunas. Ajá. Él había dejado ese cargo y él buscaba también otros horizontes y yo llego a ocupar esa jefatura. Estoy un tiempo, prevalezco después del ingeniero Fausto Gutiérrez Aragón, y viene el doctor Montalvo, me quedo con él. Trabajé en un proyecto junto con otras personas, no soy yo el creador ni mucho menos, no soy seguidor, de lo que ahora es Radio UAM. El proyecto era transmitir música a través de bocinas repartidas en el primero y segundo edificio y por ahí en algunos otros edificios que había un poquito más arriba dentro del campus Chamilpa. Sí. Y había una cabina de radio en el primer edificio en la parte de arriba y desde ahí enviábamos algunas cuestiones. Y entonces tengo contacto a través de el señor Roberto Armendáriz Páez. Él estaba en Radiorama. Mi señor padre tenía un programa en la JC que se llamaba Música y Deportes. Y empezó a tener algunos problemas de salud y luego yo lo suplía. Me decía, oye, ve a hacer el programa. Y yo lo hacía ahí en Radiorama y veía llevar al señor Armendáriz. Mi papá y él fueron grandes amigos, salieron de Radio Bugambilia y el señor Armendáriz ya había incursionado en el Canal 8, en varias Sí, toda una estaciones. trayectoria también. La voz de los anuncios de Aeroméxico, en algunas veces creo que era también el de Marlboro, antes del actor que también acaba de fallecer hace poco, Enrique Rocha. Rocha, sí. Y termino mis aspiraciones de seguir en Cuautla, entonces vengo aquí a la universidad, me empiezo a relacionar, me quedo con los rectores que te digo, y el señor Armendáriz, no sé por qué un día le dije, oiga, se me hace que el señor gobernador lo va a usted a llamar al Sistema Morelense de Radio y Televisión. No, ¿cómo crees? No, olvídate, nada de eso. Pues sí, lo nombró director del Sistema Morelense de Radio y Televisión, el licenciado Antonio Riva Palacio López. Allí estaba cubriendo la sección de deportes Nacho Cortés. Sí. Pero tuvo ahí un exabrupto en un Día de Reyes, habló un poquito de más, lesionando la imagen de doña Cayita, la esposa del gobernador. De unas características, nuestro buen amigo Nachito, ¿no? Saludos, Nachito Cortés, donde quiera que te encuentres. Un saludo al buen amigo, sí, claro. Profesor. Y entonces el señor Armendáriz, conociéndome, me habla y me dice, oye, ¿crees que tengas tiempo para cubrir unos espacios de radio, en el noticiero de radio? Pues algunos, le digo, estoy aquí en Radio UAM. La relación que había también con el Sistema Morelense es que el programa que producíamos en Radio UAM se transmitía a través de Universal Estéreo. Okay. Eso lo conseguí junto con Francisco Alonso, en paz descanse. Y entonces hacíamos el programa de 1 hora y lo llevábamos a Universal Estéreo y luego lanzaban al aire, ¿no? Y había presencia de la universidad. Y eso también conectó un poquito más y fue como me invitó el señor Roberto a incursionar en los espacios deportivos de radio. Y ahí estuve durante mucho tiempo. Sale en la universidad,
voy cambiando de áreas, ya no me quedé en relaciones públicas, como jefe de prensa, sino también luego incursioné en un área que se llamaba apoyos a la docencia, se hacían producciones audiovisuales, fui a parar a deportes, y además, cuando estuve en Radio Universidad me invitaron a formar parte de la plantilla docente de un instituto de nueva creación, que fue el Instituto de Ciencias de la Educación. Ok. Incursionó ahí dando, compartiendo, ¿no?, lo que era un taller de guión, un taller de radio, y no recuerdo qué otra unidad curricular o materia de las ciencias sociales. Lo dejo también un tiempo, me incorporo al sistema morelense de radio y televisión, llega el momento en que me absorbe al 100%, sobre todo con lo previsto para la creación del Canal 3. Sí, ahí empezaron las transmisiones en vivo, ¿no? Porque hiciste tenías que ir a varios eventos a cubrirlo, sí, entre ellos fútbol, entre ellos el noticiero, entonces sí, te absorbe al 100%. Sí, porque al final tenía que cubrir 10 espacios durante el día para la radio. Eran noticieros de cada hora. Entonces tenía que estar a las 9, a las 10. Claro, mandaba mi información, la grababan y la insertaban para radio. Okay. Pero en la tele no. En la tele tenía que hacer las notas, enviarlas antes para que supieran qué nota iba a hacer y las imágenes que se iban a ocupar. Entonces tenía que estar en el noticiero de lunes a viernes. Y los domingos en las transmisiones de fútbol en vivo desde el Coruco Díaz. No todos, sino ya que estábamos en la etapa de las liguillas, ¿no? Sí. Esas sí. Seguían al pie de la letra. Mándales un saludito a los compañeros que en ese tiempo estaban ahí contigo y ya vamos a dar, seguramente aquí voy a tener a varios de ellos y van a también hablar de algunos anécdotas. Yo me acuerdo de... Bueno, empecé de varios que te ayudaron ahí en la verdad es que las transmisiones de Zacatepec se originaron por la insistencia de Antonio Núñez Urueta con el señor Roberto Armendáriz. Era apasionado del Zacatepec, él era originario de Tetelpa y también incursionó en el área de educativa. Si no me recuerdo era inspector o alguna cosa, supervisor y por supuesto fue maestro, ¿no? Pero él quería narrar. Y alguna vez el señor Armendáriz le dijo, ándale pues, a narrar. Y vamos a hacer, no por radio, sino por tele. Pero con eso que luego exageraba Toño, de que pasó el balón a 2 centímetros con 3 pulgadas y no sé qué cosa. Y decía el señor Armendáriz, no, oiga Toño, es que no lo puedo dejar en tele porque la tele es otra cosa. La radio, usted puede decir lo que quiera. Pero la tele no la puede estar diciendo que pasó a 2 metros con 30 centímetros, cuando el balón pasó a 10 metros, todo el mundo lo estamos viendo. Sí, claro, entonces lo hacían a un ladito, pero creo yo que gracias a él, el Estado y el equipo se difundió por el sistema morelense de televisión, por el Canal 3, gracias a Toño Núñez. Ok. Y estaba Efraín Martínez Mejía, que los incorporó, Marco Antonio Vázquez Morales. Saludo para todos. Para Marco y Enrique Durán, como en el aspecto de producción. Ok. Y ahí algunos colaboradores que tuvimos, ¿no? Muy bien, Jorge. Pues, mira, te digo, es la extensa. Luz se nos vino, sí. Dicen por ahí, prácticamente se nos vino a la noche. De verdad ha sido un gusto tenerte en este primer programa de Cóctel y Charla. Digo, finalmente yo quise abrir contigo y gracias por haber estado aquí con nosotros. Siempre has sido... obviamente una persona muy especial para mí, lo sabes, y toma esto como un pequeño homenaje a tu gran trayectoria, la cual gracias a que abres tu espacio y tu corazón y tu mente de tantos recuerdos que hoy estuvimos prácticamente valorando a través de tu persona y conociendo, bueno, pues ha sido un gusto tenerte aquí. Por último, antes de que nos despidamos, tengo 3 papelitos aquí, me gustaría rápidamente que yo te voy a poner los papelitos, tú vas a agarrar uno. No, el papelito que estoy haciendo yo. No. Viene una palabra y nada más, lo primero que se te venga a la mente, me lo dices. Esta sección la hemos nombrado cóctel y tarjetas, ¿sí? Por ahí. Cóctel y tarjetitas. Entonces, toma una, por favor, toma una. La abres. Ahí está una palabra y lo primero que se te venga a la mente, por favor, no lo comentas. Una pasión.
que comparto con los jóvenes. ¿Qué palabra es? Docencia. La docencia, perfecto. Sí. Toma otra palabra, otra papelito, perdón, Sí. para que conozcan más acerca de Jorge Adalberto Vega. Deporticosas. Un cariño, un amor a la labor que realizó mi padre a través de una publicación de un semanario deportivo, como fue Deporticosas. Excelente, no quisimos dejar pasar por alto. Tenemos 2 más. Toma 1. Perdón por el teléfono, ¿eh? No te preocupes, esto es ameno. Ah, no, gratos recuerdos, por supuesto, de mi abuelo. ¿Cuál es la palabra? El señor Tranquilino Ordóñez fue transportista, Ok. dueño de un camioncito y luego de 2, de los Chapulines. Y como él decía, yo no soy chafirete, yo soy chofer. Ok. Don Trancas, Don Trancas. mi abuelo materno. Y por último, esta. A ver. Coruco Díaz. Fútbol. Fútbol sin llegar al fanatismo. Y Nada. grandes recuerdos, ¿no? Porque Sí, al final por de supuesto. cuentas, esto de las transmisiones de los partidos de fútbol en liguilla fue todo un éxito. La gente que no podía darse cita al inmueble, pues bueno, a través de las Sí, lo transmisiones que veía. ustedes realizaban, las veían y bueno, pues lo hacían excelentemente bien. Jorge, de verdad, te agradezco el tiempo, el Al espacio contrario. para conocer más acerca de tu persona y recibe esto como un pequeño homenaje, amigo. Te agradezco, Raúl, a ti, a toda tu familia, todo lo que tienes y todo lo que haces. Obviamente lo que decíamos, si no cuentas con el apoyo de la familia, la verdad es que a veces queda uno fuera de lugar. Exacto, Por eso el esfuerzo que realizas, yo te deseo el mayor de los éxitos. gracias. Infinitamente agradecido por todos los detalles que has tenido para conmigo, para con mi familia, y que me des la oportunidad de abrir este espacio que deseo de todo corazón sea todo un éxito. Así va a ser, primero Dios. Y así va a ser porque el espacio es de ustedes. Las anécdotas y todo lo vivido que la gente no conoce es precisamente Cóctel y Charla para que la gente conozca más acerca de los grandes profesionistas que están detrás de un micrófono y de una cámara. Jorge, muchas gracias. Gracias a ti, nuevamente. Bien amigos, pues ahora vamos a pasar rápidamente tenemos aquí un flyer, Jorge, que si nos Sí. haces favor van a firmarlo cada uno de mis invitados, lo va a Ok. firmar. Le pones por favor tu nombre, tu firma y la fecha. Aquí está Jorge. ¿Ah, Es sí? con este permanente para que, por favor. ¿Qué decías? Ok, Nombre, firma y la fecha. listo. Listo. Gracias, Jorgito. No, gracias Esto va a ustedes. quedar aquí pues, para la historia de todos los compañeros que nos hagan favor, deportistas, No, seguramente de toda la va gente que esté a inmerso quedar en el plasmado ahí de- Y vamos a tener más flyers primeramente Dios. Jorge, nuevamente, muchas gracias, que Dios te bendiga y pues estamos en el camino de la comunicación. Seguramente vamos a empezar a hacer por ahí algo juntos. próximamente. Seguramente. ¿No? Claro que sí, por supuesto. Gracias, Jorge. Hasta luego. Bien amigos, pues esto es Cóctel y Charla, esperando que hayan disfrutado como yo de esta charla con Jorge Adalberto Vega Ordóñez. Los esperamos para la próxima emisión, Dios mediante, en Cóctel y Charla. Hasta la próxima. Cóctel y Charla.